La quíntuple comparación o las 5 comparaciones. Departamento de Estudio de la Soka Gakkai de Panamá. Miércoles 16 de marzo de 2022. Fundamentos del budismo. Expuesto por Chentel de Suse, miembro de la División Juvenil Femenina de la Soka Gakkai de Panamá. Y Paulino Bocanegra Quesada, miembro de la División de Caballeros de la Soka Gakkai de Panamá. Antecedentes. En la primera mitad de la apertura de los ojos, Nichiren Daishonin esboza la enseñanza que, luego, llegaría a conocerse como la quíntuple comparación, o las 5 comparaciones, sistematizada tiempo después por Nichikan Shonin. ¿Por qué en la apertura de los ojos Nichiren expone las 5 comparaciones? Cuando Nichiren debate el tema de soberano, maestro y padres, examina incisivamente cada tipo de enseñanza y establece qué forma de vivir proponen las distintas doctrinas filosóficas y religiosas. El foco esencial de su análisis es la ley causal de la vida. ¿Cuál es el propósito de las 5 comparaciones? 1. Esclarecer la causalidad de la vida y el rumbo fundamental de la existencia humana. 2. Aclarar qué religión o filosofía puede ayudar a la gente a superar su sufrimiento y alcanzar un estado de felicidad inquebrantable. El corazón de la filosofía o religión yace en esclarecer la causa y el efecto. Si examinamos las tradiciones religiosas y filosóficas, vemos que explican la causa y el efecto de la vida en muy diversos términos. En este tratado, el Daishonin evalúa la profundidad relativa de sus enseñanzas mediante las 5 comparaciones y de esa forma esclarece la causa y el efecto supremo para el logro de la budeidad. Por ejemplo, cuando un médico busca curar una enfermedad, si el tratamiento no se basa en una minuciosa comprensión del mal, solo la enfermedad agravará. Del mismo modo, si no se conocen a fondo las causas fundamentales del sufrimiento y del dolor, toda medida que se emplee para resolver el padecimiento humano terminará agravándolo. Número 1. Budismo versus no budismo. Se identifica al budismo como el camino interior y a las filosofías o religiones no budistas como el camino exterior. El budismo sostiene que la causa principal que determina nuestra felicidad o desdicha en la vida yace en nosotros mismos. Las religiones y filosofías no budistas no reconocen ni identifican el principio de causa y efecto como el elemento que incide en la aventura o desventura individual del ser humano. La Soka Gakkai cuenta con practicantes en 192 países y territorios y con organizaciones registradas en 90 países. Cada entidad local desarrolla su actividad respetando la diversidad cultural, mientras mantiene en común una misma práctica diaria basada en la filosofía budista. La Soka Gakkai, una religión global. ¿Qué significa camino interior y camino exterior? El camino interior también es conocido como la vía interna y el camino exterior es conocido como la vía externa. Dentro del camino interior está el budismo, el cual nos explica que toda esta buena fortuna o estas desdichas que nosotros pues tengamos y que nos ocurren a lo largo de nuestro día, nuestra vida, es debido al principio de causalidad o también conocido como causa y efecto, en el cual todas esas acciones que nosotros hacemos día a día en el presente, en esta existencia presente, pues repercutirá en nuestras próximas existencias. Y también nos dice que nosotros somos los encargados de trazar, fijarnos nuestro propio destino a través de esto mismo, ¿no? De las causas que hagamos. Mientras que el camino externo, este camino exterior, pues son todas estas filosofías y estas religiones que no son budistas y que atribuyen todo lo que nos pasa, sea bueno o malo, a pues el accidentalismo, a que bueno, pues es una casualidad que nos pase lo que nos pase, ¿no?
Y pues un dato curioso es que Nichiren, pues a través de su estudio y sus análisis, pues él vio diferentes doctrinas, diferentes religiones, diferentes filosofías que pues si bien sí tenían esto de la causalidad, que es causa y efecto, solamente lo veían en el plano pues de esta existencia y no lo veían pues antes del nacimiento y después de la muerte, ¿no? Que eso pues sí lo ve un poco más el budismo. Y de hecho, pues, en resumen, podemos decir que las antiguas enseñanzas, tanto en la India como en la China, pues sí conocían un poco de la ley de causa y efecto, pero era bastante superficial o era, pues no era un sentido más profundo. Y en la apertura de los ojos, Nichiren, pues, le dice a estas personas que fueron fundadoras de estas doctrinas, lo siguiente, lo voy a leer textualmente y dice: son apenas infantes incapaces de entender los principios de causa y efecto. Entonces, el budismo es esa vía interna que nos va a ayudar a comprender que todo lo que hagamos ahora mismo va a repercutir en nuestro futuro y por ende nosotros pues podemos despertar ese potencial ilimitado que tenemos para poder entonces vivir esta existencia plenamente sin ningún remordimiento, el cual pues nos va a ayudar en nuestras existencias futuras. 2. Budismo Mahayana versus budismo Hinayana. Las enseñanzas del Hinayana buscan liberar a las personas de los deseos mundanos, que son la causa del sufrimiento, y lograr el nirvana, que es un estado de suprema paz y tranquilidad. La práctica del Hinayana consiste en observar preceptos y meditación. Nos lleva a abordar la vida de una forma pasiva. En cambio, el Mahayana, en vez de buscar la supresión de los deseos mundanos, afirma que es posible controlar adecuadamente estos deseos y construir una vida pura, poderosa e imbuida de motivación interna, abriendo la sabiduría de la iluminación. Bon no Soko Bodai. Los deseos mundanos son la iluminación. Las enseñanzas del Mahayana, más que limitarse a eliminar la causa de la infelicidad en la vida del hombre, buscan activamente capacitarlo para convertir tales causas en motivo de felicidad y guiar a otros semejantes hacia la iluminación. Cuando hablamos del Mahayana y el Hinayana, nos puede abordar la siguiente interrogante: ¿por qué en la enseñanza del Buda existen dos enfoques o dos corrientes tan opuestas como el Mahayana y el Hinayana? Es importante decir que ambas corrientes identifican la causa del sufrimiento en los deseos mundanos, entendiendo por deseos mundanos todos aquellos deseos que son inherentes a la vida humana. Ahora, el Hinayana y el Mahayana difieren en la manera como llegan a la iluminación. Para el Hinayana, lo importante es suprimir la fuente del deseo, que obviamente es la vida misma, extinguir la vida. El Mahayana, en cambio, utiliza los deseos mundanos como materia prima para ser feliz. En cuanto al significado de los términos, Hinayana significa pequeño vehículo y Mahayana gran vehículo. Si nos basamos un poco en la historia del budismo del primer y medio día de la ley, sabemos entonces que el Hinayana fue acogido en gran parte por los monasterios y los monjes, a diferencia del Mahayana, que fue primordialmente liderado por los laicos. Aunque esto no quita que se ha practicado el Mahayana también en los templos. Otro punto importante que tenemos que recordar es que Sakyamuni Buda no escribió. Le tocó a los discípulos de épocas posteriores compilar sus enseñanzas en lo que hoy conocemos como sutras. Gracias al libro El Buda Viviente del presidente Daisaku Ikeda, sabemos que en el momento que el Buda Sakyamuni obtiene la iluminación, se encuentra frente a una disyuntiva: hablar o callar. El Buda decide exponer su enseñanza basado en su profundo amor compasivo
y su deseo imperioso de salvar a la mayor cantidad de personas, pero muy consciente que tendría que hacerlo de menos a más, debido a que la verdad a la que él arribó era de una profundidad y comprensión insondable al común de las personas. Por eso el Buda comienza a utilizar los medios hábiles, que no son más que enseñanzas que muestran la iluminación de manera parcial. En esta parte, permítame referirme al Gosho, que son los escritos de Nichiren Daishonin, para avalar todo lo anteriormente expuesto. Específicamente en el Gosho con el título La recitación de los capítulos medios hábiles y duración de la vida, que se encuentra en el libro de los escritos de Nichiren Daishonin en la página 71. Y dice así: para ir a la esencia de la cuestión de las muchas doctrinas expuestas por el Buda Sakyamuni en sus más de 50 años de enseñanza, las que predicó durante los primeros 40 y tantos años son de naturaleza cuestionable. Podemos afirmarlo porque el Buda se ocupó de decir con toda claridad en el Sutra de los Infinitos Significados, que es una introducción al Sutra del Loto: en estos más de 40 años todavía no he revelado la verdad. Y en el Sutra del Loto, el Buda afirma sobre cada una de sus palabras y frases, descartando honestamente los medios hábiles, predicaré solo el camino insuperable. Continuemos. Número 3. Mahayana verdadero versus Mahayana provisional. Las enseñanzas del Mahayana anteriores al Sutra del Loto, que constituye el Mahayana provisional, insisten en que los seres de los dos vehículos, las malas personas y las mujeres, no estaban dotadas intrínsecamente de la naturaleza del Buda. De tal forma, estas enseñanzas imponen serias limitaciones a las causas de la felicidad. El Sutra del Loto, que representa el Mahayana verdadero, esclarece que la vida de todas las personas está originalmente dotada del estado de Buda, la causa fundamental de la felicidad. El Mahayana verdadero revela que todas las personas están dotadas de la budeidad. La auténtica intención del Buda es que todas las personas lleguen a ser felices, y los principios que permiten cumplir esa intención están en el Sutra del Loto, donde se revela en forma directa la verdadera iluminación del Buda. ¿Por qué el Mahayana provisional descartaba la iluminación de los seres de los dos vehículos, las malas personas y las mujeres? Primero que todo, pues es importante que recordemos que hay dos categorías en que se divide el Mahayana, que es el Mahayana provisional y el Mahayana verdadero. Dentro del Mahayana provisional es que pues se encierra esta pregunta, y es que pues en esta creencia se tiene de que los seres de los dos vehículos, que son pues quienes escuchan la voz y quienes despiertan la causa, no pueden llegar a la iluminación debido a que solamente buscan su propia iluminación. Las malas personas y las mujeres tampoco pueden llegar a la iluminación porque son incapaces de ser felices y tampoco tienen la naturaleza de Buda de forma intrínseca, ¿no? En ellas mismas, ¿no? De hecho, pues se dice que esta enseñanza, que es la Mahayana provisional, pues solamente se ajustaba a las culturas de esa época, a esas, se acomodaba, mejor dicho, a las creencias populares de esa época, y era pues simplemente bastante previo, bastante superficial, y por eso se le dice que es una enseñanza provisional. Mientras que pues el Sutra del Loto, que es el Mahayana verdadero, en el que se expresa que todas las personas pueden llegar a la iluminación sin importar absolutamente nada, sin ningún tipo de distinción, simplemente pues al momento que se entona Nam-myoho Renge Kyo, y pues se puede llegar a la iluminación las personas de los dos vehículos, las mujeres,
y pues también las malas personas, porque es una cuestión de transformación, ¿no? Y al final recordemos que lo que deseaba el Buda al exponer el Sutra del Loto era que todas las personas llegaran a ser felices sin ningún tipo de distinción, ¿no? Por eso es que el Sutra del Loto es el Mahayana verdadero, que es lo que practicamos nosotros, pues los budistas de la Soka Gakkai. 4. La enseñanza esencial del Sutra del Loto versus la enseñanza teórica del Sutra del Loto. La enseñanza teórica, primera mitad del Sutra del Loto, explica que Sakyamuni logró la iluminación por primera vez en aquella existencia en la India, como resultado de haber practicado durante un tiempo así de incalculable y prolongado. En esta visión sobre el logro de la budeidad persiste el defecto de detestar y tratar de eliminar los deseos mundanos innatos en los 9 estados. Este enfoque plantea que solo extinguiendo nuestra vida en los 9 estados causa podemos hacer surgir la vida de la budeidad efecto. La enseñanza esencial, última mitad del Sutra del Loto, explica que Sakyamuni realmente logró la budeidad en un tiempo del remoto pasado, hace kalpas tan numerosos como las partículas de polvo que forman incontables grandes sistemas planetarios. Y como su vida como bodhisattva ha perdurado desde siempre, constantemente viene renaciendo con diversas formas físicas para enseñar a los seres vivientes. La enseñanza esencial revela que podemos manifestar el estado de budeidad en nuestra vida de los 9 estados, tal como somos, y que es posible abrir el camino hacia la budeidad con la forma que poseemos. Ahora que estamos hablando de la enseñanza teórica y de la enseñanza esencial del Sutra del Loto, quería traerlo un poco a nuestra práctica diaria. Aquí en el libro de Gongyo, que leemos todos los días, diariamente, en la mañana y en la noche, tenemos 2 capítulos del Sutra del Loto. Entre la página 1 a la página 5 tenemos el Joven Pon, que en español significa medios hábiles, siendo este el capítulo principal de la enseñanza teórica del Sutra del Loto. Y entre las páginas 6 a la página 17 tenemos el Jigage, que es la sección en verso del capítulo Yuryo, que en español es el capítulo Duración de la Vida, siendo este el principal capítulo de la enseñanza esencial del Sutra del Loto. En este estudio quiero traer a colación un fragmento del Gosho de Nichiren Daishonin, específicamente del Gosho La esencia del capítulo Duración de la Vida. Esto se encuentra en los escritos de Nichiren Daishonin, página 191, y dice así: si en las muchas enseñanzas de Sakyamuni no existiera el capítulo Duración de la Vida, ellas serían como un cielo sin sol y sin luna, como un reino sin monarca, como mares y montañas sin tesoros, como una persona sin alma. Por eso, sin el capítulo Duración de la Vida, todos los sutras carecerían de sentido. Continuemos. Número 5. Budismo de la siembra versus budismo de la cosecha. El budismo de la siembra, expuesto por Nichiren Daishonin, es la enseñanza implícita en lo profundo del Sutra del Loto, que revela directamente el Gohonzon de Nam-myoho Renge-kyo, como la causa primordial por la que todos los Budas a lo largo y ancho del universo han alcanzado la iluminación, estableciendo de esta manera la causa original. El budismo de la cosecha, expuesto por el Buda Shakyamuni, asevera que el Buda solo puede adquirir la vida eterna como resultado de haber practicado el camino del Bodhisattva antes de su iluminación en el remoto pasado. En otras palabras, expone el efecto de la iluminación sin especificar la causa. El Daishonin nos dejó el Gohonzon, en el cual representó fielmente el estado de budeidad que consolidó en su propia vida, mediante Nam-myoho Renge-kyo, sin dejar de ser un hombre como todos.
Con este Gohonzon como espejo y con el Daishonin como modelo, podemos instantáneamente hacer surgir ese estado iluminado desde nuestro interior, con la profunda fe y la convicción de que nosotros también poseemos la budeidad. Luego de estudiar juntos estas 5 comparaciones y de esclarecer muchísimo más esta parte de la causalidad, la ley de causa y efecto, ya estamos listos para poder seguir transformando nuestras vidas y poder ser la mejor versión de nosotros mismos y sobre todo poder seguir compartiendo más pues del budismo con otras personas. De verdad que muchísimas gracias por darnos la oportunidad de brindarles el estudio hoy. De verdad que lo hicimos con muchísima pasión, con muchísimas ganas para poder transmitirles muchísimo más conocimientos como discípulos de Sensei. Así que esperamos que hayan anotado sus preguntas y sus comentarios porque ya vamos a entrar entonces en la parte de preguntas y respuestas. Los esperamos. Gracias.